인터넷에 제가 하루에 전화를 한 10,000통 받아요. 전화가 1초에 한 통씩 오는데. 네네. 그러면 일주일에 한 통씩 전화. 그렇게 전화가 와요. 전화 한 오는데 하루에 한 통씩. 10,000통을 받는데 네. 그걸 일일이 전화. Hola Yami, soy Lironi. Siempre me he preguntado cómo puede ser que este señor no tenga más fama mundial, porque la verdad que Corea le queda chico. Hoy les voy a presentar quién es Ho Kyung-yong, uno de los candidatos para las próximas elecciones presidenciales de Corea del Sur en el 2022, pero no es un candidato cualquiera. Realmente es un personaje muy, pero muy excéntrico. Se autoproclama como Dios y dice que es inmortal, que tiene poderes sanadores y un coeficiente intelectual de 430. También dice que puede levitar, que puede trasladarse a una velocidad sobrenatural y que puede ver el futuro y puede comunicarse con seres extraterrestres. Sea verdad o no, créanle o no, lo cierto es que gracias a todo esto se hizo súper conocido, saltó a la fama y hasta consiguió fieles seguidores. Pero lo que les acabo de contar no es todo. El señor realmente es muy astuto porque es una máquina de hacerse tendencia. ¿Vieron el número de teléfono que usaron para la serie El Juego del Calamar? ¿Era real y pertenecía a una señora? ¿Se acuerdan que yo les había contado esto en uno de mis shorts? La pobre señora recibía cientos de llamados. La gente le había hecho la vida imposible a la señora porque no la paraban de llamar. Para solucionar esto, les conté que la productora le había ofrecido primero $850 de indemnización y que luego le aumentaron a $4.300. Mientras estaban negociando, apareció este señor Ho Kyung-yong proponiéndole a la señora comprarle su número de teléfono por un monto de $85.000. En plata coreana, 100 millones de wones. No sé si lo decía en serio, aunque él dice que sí, pero igualmente la compra y venta de números de teléfonos está prohibida en Corea y es un acto ilegal. Lo único que sabe es que al final la señora terminó cambiando su número y no se sabe cuánto arregló con la productora. También de paso invitó a todos a jugar al juego de Ho Kyung-yong en vez del juego del calamar y la regla era simple. Decía que no hacía falta apostar sus vidas, que para ganar era solamente necesario que él reciba el 50% de los votos para poder ser presidente y si se cumplía les daría a cada uno 100 millones de wones, o sea $85.000. Y no solo eso, además todos los meses recibirían 1.500.000 wones, que más o menos son como $1.300. Todos suponen que es una parodia a la serie, pero ¿será verdad que quiere cumplir con esto? Porque ya son varias veces que promete repartir dinero en efectivo si queda como presidente o alcalde. Para ver si es una persona confiable, creo que es importante que recapitulemos su historia y ver cómo fue su pasado. Les prometo que se van a quedar impactados, así que quédense hasta el final. Chicos, estoy en la calle Campana. Campanita, por favor. No se olviden. El pasado de Ho Kyung-yong es un verdadero misterio y bastante increíble para ser verdad. Según él, dice que nació en una choza debajo de un puente en Seúl el 1 de enero de 1950 y por eso dice que tiene 71 años de edad actualmente. Pero, según los papeles, oficialmente tiene 74 años porque nació en otra fecha, el 13 de julio de 1947 en otra ciudad que queda mucho más al sur del país que se llama Biryang. Sus padres fallecieron cuando él era muy pequeño y si escuchan cómo creció, parece sacado de una película. Él dice que cuando era niño fue criado por un maestro, luego en la adolescencia por un monje y después por un pastor y a los 19 años conoció de casualidad vendiendo chanclas en la calle al fundador de Samsung, el ya fallecido Lee Byung-chul. Dice que el señor vio algo especial en él y hablando descubrieron que el abuelo de Ho había sido justo el que le prestó dinero al fundador de Samsung para que pueda empezar su empresa. Desde entonces dice que el presidente de Samsung lo adoptó como su hijo no oficial y que después Ho fue el que le dio la idea de producir semiconductores, que es lo que lo llevó a Samsung para hacer una empresa global y exitosa. 고등학교 3학년 때 이병철 회장의 양아들이 됐습니다. 삼성전자를 만들자 아이디어를 제가 내가지고. Después cuenta que a través de su padre adoptivo pudo llegar a conocer al presidente de Corea de ese momento, a Park Chung-hee, y que se terminó convirtiendo en su asistente secreto de confianza. También dice que él fue el que le dio la idea del Semaurundong, un movimiento y una política muy exitosa que había implementado el gobierno para modernizar y desarrollar las aldeas. Todo esto es lo que él dice. Ho incursionó en el mundo de la política desde el año 1987 y desde ese entonces se postuló en varias elecciones importantes. Recién empezó a ser conocido a partir de las elecciones presidenciales del 2007, en donde recibió casi 100.000 votos, el 0,4%, y de 10 candidatos ocupó el séptimo puesto. Todo lo que él prometía para ser presidente era utópico. Prometía dar dinero todos los meses a los mayores de 60 años, también a los recién casados, unos $100.000
por única vez y si tenían hijos, $30.000. También proponía eliminar el Sunung, que es el examen de ingreso a la universidad, reducir el número de legisladores de 300 a 100 y trasladar la sede de las Naciones Unidas a Panmunjom, que es la aldea fronteriza entre Corea del Norte y Corea del Sur. No solo su campaña parecía difícil de cumplir, sino que todo lo que él afirmaba, de que era el hijo adoptivo de Samsung y que era el agente secreto del expresidente de la nación, también sonaba poco creíble. Además decía que tenía el coeficiente intelectual de 430, que podía levitar y trasladarse velozmente y que con solo mirarlo a los ojos se podían curar. 뭐 공중부양이나 축지법이나 뭐 눈빛으로 병을 고치는 거나 전부 사실인데 네. 사실 그걸 이제 논문을 쓰고 있어요. 네. 이제 의대 교수들이 네. 논문을 쓰고 있는데 이제 그게 증명이 될 겁니다. 네. 하루 종일 이렇게 들고 있단 말입니다. 키높이로. 한번 잡으세요. 그게 되나? 한번 같이 해보세요. 시작. 차 열쇠 없죠? 제가 더 하나, 둘. 둘, 셋. 자, 제가 더 오래 있었습니다. 아니 오래 있는 게 문제가 아니고 나는 잠깐 내리잖아. 다리가. 자 보세요. En su campaña también afirmó que estaba comprometido y que se iba a casar con Park Geun-hye, la hija del expresidente Park Chung-hee. Entonces ella lo denunció por mentir y por difamarla y la justicia le dio la razón porque se comprobó que varias afirmaciones electorales de Ho Kyung-yong eran efectivamente falsas. Incluso pudieron corroborar que la foto que presentó como prueba de que estuvo en la inauguración de George Bush era también photoshopeada. Como consecuencia, Ho fue condenado a prisión por 1 año y medio por violar la ley electoral de funcionarios públicos y se le prohibió presentarse a las elecciones públicas durante 10 años. Después de cumplir su pena de 18 meses, se metió de lleno en la industria del entretenimiento porque no podía seguir su carrera como político. Fundó su propia agencia y debutó como cantante con la canción mega hit llamada Call Me, que por el copyright no lo puedo poner, pero traducida al español sería así: mírame los ojos, te curarás. Mírame los ojos, salud tendrás. Llama a Ho Kyung-yong, podrás sonreír. Llama a Ho Kyung-yong, podrás aprobar. La canción se trata de que él es la solución a todo y siguió llamando la atención con sus poderes sobrenaturales. Hasta apareció en el drama Contéstame en 1994 levitando. Un día quería demostrar que él puede manejar sin las manos al volante con sus poderes psíquicos y terminó chocando de verdad su Rolls Royce Phantom alquilado que cuesta 700 millones de wones, unos $600.000. Además de ser cantante para ganarse la vida, empezó a dar conferencias sobre profecías y a realizar prácticas dudosas de sanación. 어찌 감히 나한테 신인 앞에 나는 우주 전체를 소유하고 있는 자야. Y en el 2017 inauguró su propio centro en la localidad de Yangju, que lo bautizó como Palacio del Cielo. Ahí lo tratan como un dios, sus seguidores de verdad creen que con solo mirarle los ojos pueden ser curados y hacen oídos sordos de los testimonios de las personas que creen haber sido estafados por él. 병 고친다고 야 몇번 데려가 돈만 없어지잖아. 돈만 나가잖아. En el 2018 recuperó su derecho de poder presentarse a las elecciones y creó su propio partido con el logo de su patada flexible. Este año, en el 2021, quiso ser alcalde de Seúl. No lo logró, pero quedó tercer puesto, con un apoyo de un poco más del 1%. Su campaña había sido la siguiente: dar 1,5 millones de wones, unos $1.300 por mes a todos los ciudadanos mayores de 18 años, dar 200.000 wones por mes a las personas solteras para animarlos a tener citas, a los que se casen dar 100 millones de wones y la posibilidad de pedir prestado 200 millones de wones sin intereses para que puedan comprar una casa. Si tienen hijos recibirán 50 millones de wones y darán también 1 millón de wones si se dedica a tiempo completo como ama de casa hasta que el niño cumpla 10 años. Bueno, ¿de dónde iba a sacar toda esta plata? ¿Cómo iba a solventar esto? Él dijo que planeaba perder su salario y gastar su propio dinero, que aproximadamente tiene $7 millones de riqueza. Y así también iba a poder financiar sus actividades de la alcaldía. También proponía cerrar 2 ministerios y usar el presupuesto que se destinaba a esos ministerios para todo este mega plan que tenía, pero la realidad es que un alcalde no puede decidir abrir o cerrar ministerios, eso lo puede hacer solo el gobierno central. Esto de regalar tanto dinero parece absurdo, pero recientemente el gobierno actual estuvo entregando pagos universales de ayuda para casos de desastres naturales o para ayudarlos en la pandemia. También esto de dar apoyo económico a los recién casados y a los que tienen hijos existe desde hace unos
unos años porque Corea es uno de los países que tiene la tasa de natalidad súper baja. Así que todo lo que plantea Ho tampoco suena tan descabellado. Ahora dice que todos lo imitan a él, que se copian de sus ideas y que se está comprobando que él siempre tuvo la razón. Otra gran frase icónica que había dicho y que compró la simpatía de todos fue la siguiente: el país no tiene escasez de dinero, sino que tiene muchos ladrones. Ahora vienen las elecciones presidenciales de 2022 y Ho nuevamente declaró su candidatura de manera poco convencional. Apareció montado en un caballo, vestido con una armadura de general y con una espada en la mano. Frente a periodistas y simpatizantes, hizo un espectáculo interpretando el papel de héroe nacional que salva al país de los enemigos. Luego se puso un traje de negocios y declaró su promesa de campaña. Otra vez promete pagar como $80.000 a cada uno, darles plata todos los meses y también regalar plata si se casan o tienen hijos. Una de sus estrategias actuales para conseguir votos es llamando a todas las personas del país. Ya hay muchos de que se están quejando de que es súper molesto y además cuestionan si consiguió estos números de manera legal. En el círculo político no toman a Ho muy en serio. En las encuestas lo ponen en la categoría de otros, aunque en algunas de otras encuestas dicen que está a tercer puesto entre los preferidos para ser presidente. Igual tengan en cuenta que gran parte del apoyo que recibe no son personas que realmente le tienen fe, sino de quienes quieren expresar el descontento hacia los políticos actuales. Terminando este video les tiro la pregunta: si ustedes vivieran en Corea, ¿votarían a alguien así? Veamos cuántos votos conseguirá en marzo del año que viene en las próximas elecciones a presidencia. Espero que este video haya sido entretenido. Si te gustó, no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal. 좋아요와 구독을 눌러주세요. 짱 야비스.